Noten cómo David atravesaba un tiempo difícil en su vida. Como ustedes ya saben, ya David había sido ungido como el próximo rey de Israel. También se acababa de reconciliar con el rey Saúl. Recuerden que cuando Dios te bendice o te da victorias, también vendrán tiempos difíciles, ¿verdad? Algunos se van a regocijar, pero otros mostrarán envidia y celos. Muchos se regocijaron cuando David mató a Goliat. Enseguida David se convirtió en lo que se conoce como un héroe nacional. Las mujeres cantaban y decían: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y en el capítulo 30 vemos a David cuando llegó a Ziklag y al Negev, dos de sus ciudades. Los amalecitas habían invadido y le prendieron en fuego. Tomaron a las mujeres, a los niños y a las niñas. Entre ellos, ¿verdad?, se llevaron a las mujeres de David y a sus hijos. Y vemos, hermanos, como el pueblo estaba bien angustiado. Fue tanto el dolor que comenzaron a llorar. Lloraron tanto que la Biblia dice que no tenían fuerzas para llorar más. Y quiero que noten algunas cosas que sucedieron aquí en la vida de David, y quisiera hacer unas aplicaciones a nosotros en esta mañana. Y quiero rogarle, ¿verdad?, que preste atención, que quiero ser de bendición a su vida. Lo primero que quiero que noten, hermanos, es en el versículo 6. Durante este tiempo difícil en la vida de David, noten que la Biblia dice que David se angustió mucho. Se angustió mucho, o sea, la presión era tanta, ¿verdad? El apuro era tanto, la angustia, la aflicción era tanto que David se angustió mucho. Muchos nos desanimamos. Tiempos difíciles vienen a todos. Pero aquí vemos cómo este tiempo difícil vino a la vida de David. David, conocido en la Biblia como un varón conforme al corazón de Dios. Déjeme decirle que las angustias, las tormentas, los tiempos difíciles vienen a todos. Vienen a reyes, vienen a los ricos, vienen a los presidentes, vienen a los gobernadores. Tiempos difíciles vienen hasta los pastores, vienen a los siervos de Dios, vienen a jóvenes. Tiempos difíciles vienen a todos. Y vemos como David se desalentó, se desanimó, porque llegó el momento, hermanos, cuando el pueblo comenzó a decir que querían apedrear a David. Aquellos que compartían con él en la cueva y estaban dispuestos a dar su vida por él. Sin embargo, ahora querían tirarle piedras. 400 que estaban con él, compartían con él, lo habían defendido muchas veces y ahora hablaban de apedrearle. David estaba angustiado, estaba desalentado. Sin embargo, vemos algunas cosas que David hizo. Algunos nunca salen de la angustia. Algunos nunca salen del desánimo, ¿verdad? Algunos, ¿verdad?, cuando vienen las tormentas, los tiempos difíciles, en vez de continuar hacia adelante y pelear la buena batalla de fe y luchar en las cosas del Señor, lo que hacen es que se alejan o se desaniman o se quitan. Recuerdo, hermanos, en el año 1998, Dios me dio el gran honor, el privilegio de poder ir a Puerto Rico, ¿verdad?, como pastor. Fue uno de los grandes honores de mi vida. Yo desde joven quería ser pastor. Pastor Gómez, a los 17 años, somebody offered me a church. Alguien me ofreció una iglesia y yo estaba animado, la quería tomar. Y el pastor House dijo que no. Él sabía cosas que yo no sabía. Y a los par de meses el pastor tuvo un escándalo grande pero el pastor sabía algo que yo no sabía, ¿verdad? Pero qué bueno que le seguí sus consejos. Pero a los 17 años ya yo quería pastorear. Sin embargo, ¿verdad?, a los 25 años Dios me dio el privilegio. Y me apeé del avión, fue un jueves. El sábado, una de las primeras visitas que hice fue un joven que se llamaba Francisco. Lo visité y a su mamá y a sus parientes, sus padres, y
Y la cosa fue que me fui, terminé de la visitación y esa noche llegué a casa y como a eso de las 10, 11 de la noche, yo recibo una llamada telefónica. Era la mamá de Francisco. Ella estaba bien, pero bien atribulada. Me llamó por teléfono y dice, pastor, por favor, ven a mi casa. Por favor, ven a mi casa. Y yo, mi hermana, ¿qué pasó? Me dice, pastor, acaban de matar a mi hijo. A Francisco, que lo visité temprano en la mañana. Inmediatamente me fui a la casa, hermanos, y cuando llegué a la casa, ahí estaba Francisco, en la marquesina de la casa, estaba ahí acostado en el suelo, bañado en sangre, había muerto. Un amigo vino y le dijo a Francisco, Francisco, acabo de comprar una pistola, me costó $500. Me dijo, vamos a jugar un juego, tú eres el indio y yo soy el vaquero, vamos a jugar. Y luego sacó la pistola y no sabía que la pistola estaba cargada. Y cuando disparó, el disparo fue un disparo directo al corazón. Francisco ahí cayó al suelo al instante. Gracias a Dios, Francisco fue salvo en la primera iglesia bautista en Hammond, Indiana. Unos autobuses lo llevaron a la iglesia, fue salvo y fue bautizado en la iglesia. Yo mandé a pedir su certificado de bautismo, se lo regalé a su mamá. Y gloria al Señor, Francisco ausente al cuerpo, presente con el Señor. Pero eso fue, hermanos, la primera semana cuando llegamos allí a Puerto Rico. Hermanos, estaba nuevo en el ministerio. No sabía lo que Dios estaba haciendo. Pero hermanos, vino la angustia, vino el tiempo difícil, vino el desánimo a mi vida. Muchos se desaniman cuando les falta la salud. Muchos se desaniman cuando les falta el dinero. Muchos se desaniman cuando las cosas no les resultan como ellos desean. Algunos se desaniman cuando vienen problemas, ¿verdad? Algunos se desaniman cuando hay problemas que afectan a nuestros hijos. Déjame decirte, hermanos, David también vemos cómo se angustió mucho. Lo segundo que quiero que notes acerca de David fue que la Biblia dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. Mírenlo ahí en el verso número 6. David se fortaleció en Jehová su Dios. Claro, vino el momento de angustia, vino el desánimo, pero mira lo que pasó. Verso 6. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En la versión inglés dice, but David encouraged himself in the Lord. David mismo se animó. Hay ocasiones, hermanos, cuando el desánimo va a venir y alguien va a venir y te va a animar. Tal vez tu esposa, tal vez el pastor, tal vez tu esposo, tal vez un amigo te viene y te va a animar. Pero a David en este momento habían secuestrado a sus mujeres, se llevaron a sus hijos, los hombres querían apedrearle, nadie estaba para animarle, pero la Biblia dice que David se fortaleció, o sea, se animó él mismo en Jehová su Dios. David se fortaleció en Jehová su Dios. Mira, hermanos, nunca olvide que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando los tiempos difíciles vienen, hermanos, Dios es nuestra fortaleza. Hermanos, la Biblia dice que Él, Dios, da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los jóvenes flaquean y caen, los muchachos se fatigan, pero los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, Dios nos da la fortaleza. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, por eso fue que Pablo decía, todo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, hermanos, la obra de Dios no se hace en nuestra fuerza. Necesitamos la fortaleza de Dios. Necesitamos que Dios nos dé la fuerza para hacer su obra. Mira, hermanos, en nuestra fuerza no vamos a hacer mucho. Necesitamos la fortaleza del Señor, hermanos. Hermanos, la segunda semana cuando llegamos a Puerto Rico, la primera, mataron al joven.
La segunda semana, hermano, estando allí en un domingo, el segundo domingo, llegamos allí al servicio, domingo a la mañana, por la tarde, y luego del servicio llegamos a la casa, y nuestra casa era una casa de madera. De repente, hermanos, nos sentamos a tomar un café, mi esposa y yo escucho un ruido, algo que sonaba así, hacía zzzz, y no sabía qué era. Y venía otra vez y escuchaba ahí zzzz, y no sabía qué era. Y le decía a mi esposa, amor, escucha ese ruido. ¿Cuál ruido? Zzzz. Luego, hermanos, me acerco a una de las paredes eran de madera, y le pego el oído, y cuando le pego el oído, y zzzz, más fuerte. La puerta, las paredes eran de madera, en aquel tiempo tenía más músculos, era más fuerte, ¿verdad? Sigan durmiendo. Tomé las paredes, las grietas, y las rompí, las abrí, y de repente, hermanos, abejas comienzan a salir por las paredes. Bees comienzan a salir. Y hermanos, de repente lo único que pude hacer, marqué 911. En Puerto Rico, hermanos, usted marca 911 y a las 5 horas llega a ayudarte. Mira, yo sé que aquí en New Mexico llegan enseguida, ¿verdad? Porque creo que llegan rápido. Pero en Puerto Rico no llegan a las tantas. Pero esta vez, por la misericordia de Dios, cuando les dije en 911, les dije, mira, son abejas. Hermanos, llegaron en menos de 5 minutos. Y llegaron la ambulancia, llegó la defensa civil, y llegó un manejo de emergencia. Y luego cuando llegaron, hermanos, se subieron al apartamento, se pusieron una vestidura blanca, sacaron a mi esposa y a mí, nos pusieron dentro de la ambulancia. Y luego, hermanos, entraron ellos, rompieron las paredes, sacaron la reina, y ahí se fueron todas las abejas, hermanos. Para hacer una historia larga corta, el encargado de la defensa civil me dice a mi pastor Martínez, si usted se hubiese acostado esta noche a dormir, tal vez hubieran amanecido muertos el día de mañana. Sin exagerar, hermanos, estábamos hablando aproximadamente 10, 15 mil abejas allí metidos en esa casa. Pero Dios nos protegió. Y vino más desánimo. Primero me mataron al joven. Después, ahora se metieron las abejas. Después, la tercera semana, yo recuerdo, hermanos, que yo, antes de ir a Puerto Rico, yo vendí todo lo que tenía en Indiana. Vendimos todo lo que teníamos. Y nos recaudamos casi unos $4,500. Y nos fuimos a Puerto Rico, y al llegar allá, pues, necesitaba un vehículo para moverme. Lo que hice fue que compramos un carro, pero el carro tenía problemas mecánicos. Llamo a uno de los diáconos de la iglesia y le pregunto, a mi hermano, ¿no hay un mecánico en la iglesia que me pueda ayudar con el carro? Me dice, sí, me dio el teléfono, lo llamé, y vino y le entregué el carro y le di dinero para que me arreglara el carro. Yo no sabía que ese hermano en la iglesia tenía problemas de drogas. No sabía. Ese hombre tomó mi carro, que yo había comprado por $4,500, lo llevó a un caserío allá en Puerto Rico y lo empeñó. ¿Saben lo que es empeñar? Tomó mi carro y lo empeñó por $130. Yo pagué $4,500 y él lo acaba de empeñar por $130. Hermanos, tuve que ir al caserío y tuve que hablar con los narcotraficantes y les dije, mira, ahí hay un carro que es mío. Y él me dice, yo lo siento, ese carro no es suyo. Si lo quieres, dame $130. Tuve que buscarle $130 y luego, como una hora después, me devolvieron el carro. El carro, cuando me lo devolvieron, no funcionaba. Me lo dieron todo descompuesto. Eso fue, hermanos, la tercera semana allí en Puerto Rico. Una cosa detrás de la otra. Pero, hermanos, vino el desánimo. Y vinieron los tiempos difíciles. Y comenzamos, ¿verdad?, a pedir a Dios por fortaleza. Señor, danos la fortaleza que necesitamos, ¿verdad?, para poder continuar y seguir adelante. Vemos lo tercero que hizo David. Míralo allí en el versículo. Vuelvan conmigo a 1 Samuel. Miren el verso número 8. Primero vemos que David se angustió mucho.
Después vemos que David se fortaleció en Jehová su Dios. Miren lo tercero que hizo David. En el verso número 8. Y David consultó a Jehová. Noten ahí, lo tercero que él hizo fue que consultó a Dios. La palabra consultó significa inquirir. O sea, lo que usted y yo conocemos, ¿verdad? Comenzó a hablar con Dios, comenzó a pedir permiso a Dios, comenzó a orar. Dejó todo en las manos de Dios. Porque cuando usted y yo ponemos las cosas en las manos de Dios, hermanos, vamos a poder ver la mano de Dios en todas las cosas. Alguien una vez dijo, aquel que pone todas las cosas en las manos de Dios, verá la mano de Dios en todas las cosas. Y él puso toda la mano de Dios, consultó a Dios, comenzó a orar. ¿Sabía usted que enero 27 del 2018, Dios todavía contesta oración? Amén. ¿Sabía usted que Dios todavía contesta oración? Mira, hermanos, hace unos días atrás, en septiembre del año pasado, pasaron por Puerto Rico 2 huracanes categoría 5. Uno fue huracán Irma. La Irma pasó donde nosotros estamos en Ceiba, pasó a unos 25 millas al norte de nosotros, pero los vientos fueron tan fuertes, categoría 5, que hicieron bastante daño a nuestro pueblo y a nuestra iglesia. Después, 2 semanas después, vino huracán María. Huracán María prácticamente dijo, Irma, déjame enseñarte cómo destruir una isla. Déjame enseñarte cómo se hace. Y vino María, hermanos, y María, wow, bueno, si vas a Puerto Rico no menciones a María. Right? Pero vino huracán María, hermanos, y directamente entró por el pueblo de Yabucoa y subió por ahí, por Toa Alta, Toa Baja, y hermanos, hizo un desastre en Puerto Rico, un desastre sin precedentes. Nunca en la historia mundial 2 huracanes categoría 5 han pasado por un lugar ahí consecutivamente. Lo que Puerto Rico experimentó fue algo histórico. Hermanos, yo estuve ahí para huracán María. Comenzó a las 10 de la noche a azotar fuertemente, y como eso de la 1 de la tarde el próximo día fue que vino a calmarse. Pero hermanos, el destrozo fue algo catastrófico. Es como si hubiesen dejado caer una bomba allí en Puerto Rico. Y todo, hermanos, quedó ahí, todo incomunicado. Yo salí de casa, ¿verdad? Y los teléfonos no funcionaban, no había luz, sin agua, árboles caídos, puentes caídos, no había gasolina, no había diésel, no había agua en los supermercados. Varios días después comenzó en Puerto Rico lo que se conoce como un tiempo de pánico. Y después del tiempo de pánico, hermanos, surgió lo que se conoce como un tiempo de sobrevivencia, tratando de sobrevivir. Porque fue algo bien difícil, hermanos. Pero aunque perdimos la comunicación, hermanos, aunque no había manera para llamar a Estados Unidos, llamar a los vecinos por teléfono, nada, escuchen esto, nunca perdimos la comunicación con Dios. Nunca. Las compañías telefónicas, AT&T, Sprint, T-Mobile, todas esas compañías, todas colapsaron. No había manera para comunicarse. Fue algo impactante, hermanos, fue algo bien difícil. Nunca yo había visto algo de esa manera. Pero para hablar con Dios no hace falta Wi-Fi. Amén. Para hablar con Dios no hace falta internet. Así es. Hoy día vivimos unos tiempos, hermanos, como si no pudiéramos vivir sin esto. Yes. Hoy día, cuando la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, parece que no podemos vivir sin las comunicaciones, pero déjame decirte, hay algo más grande que las comunicaciones, y es tu comunicación con Dios. Y vemos, mi hermano, que en este tiempo difícil en la vida de David, ¿qué hizo David? Consultó a Dios, habló con Dios, le pidió ayuda a Dios. Oh, hermanos, ¿qué hacemos nosotros en tiempos difíciles? A veces, en vez de buscar la ayuda de Dios. Mira, hermanos, a veces Dios permite cosas difíciles en su vida, tiempos difíciles. ¿Para qué? Para que usted se acerque más a Dios. No para que te alejes de Dios, para que te acerques a Dios.
Muchos cristianos cuando viene la tormenta a su vida, lo que quieren buscar cómo resuelvo, cómo puedo arreglar el asunto y se alejan de Dios. Cuando Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos a Dios. ¿Qué hizo David? Consultó a Dios. Consultó a Dios. Cristiano, consulta a Dios, hable con Dios. Y nunca olvide que para Dios no hay nada que sea difícil. Nunca olvide de que Dios puede poner una mesa en el desierto. Mira, mi pastor, el Dr. Jack Hyles, él siempre decía esto. Él decía, ora como que todo depende de Dios, pero trabaja y muévete como que todo depende de ti. Oh, mis hermanos, necesitamos consultar a Dios. Consulte a Dios. Cristiano, la cuarta semana ya en Puerto Rico. Septiembre 21 del año 1998, cumpleaños de mi esposa. Pasó por Puerto Rico huracán Georges. No sé si usted recuerda aquellos tiempos. Huracán Georges también fue un impacto directo a la isla. Ese huracán, hermanos, tardó 6 horas dando vueltas en Puerto Rico. 6 horas. Tomó nuestra iglesia, hermanos, le llevó las ventanas, le llevó los techos. Pastor Gómez, yo entré a la iglesia y el servicio era aire libre. Me paré ante la iglesia y dije, hermanos, vamos a orar porque todo va a estar bien. ¿Verdad que sí? Sí. Ok. Así. Miren, hermanos, se llevó al lado de la iglesia hay un río. El río dejó casi 2 a 3 pies de lodo, de fango, dentro de la iglesia, dentro del templo. No había agua, no había luz, no había comunicaciones. Yo tomé el teléfono para llamar al pastor House y cuando levanté el teléfono no servía. Hermanos, eso fue la cuarta semana allí en Puerto Rico. Eso fue la iglesia, pero nuestra casa, mi esposa y yo tenemos un apartamento. En el apartamento también se llevó el techo. Nos dañó la cocina, nos dañó la cama, todo se nos dañó. Una cosa detrás de la otra las primeras 4 semanas allí en Puerto Rico. La quinta semana. Voy a trabajar y cuando voy a ponchar, levanto mi tarjeta para ponchar, tenía un papelito que decía favor de ver a la gerente. Cuando paso a ver a la gerente, me dice, por causa de la tormenta, por causa del huracán, te quedaste sin empleo, tienes que ir al desempleo a buscar ayuda si deseas, pero te quedaste sin trabajo. Eso fue una cosa detrás de la otra, iglesia. Pero miren el versículo que me ayudó. Míralo allí en el versículo 10. Y aquí terminamos. Noten que David se angustió mucho. Noten que David consultó a Dios. Noten que David se fortaleció en Jehová su Dios. Por aquí está el versículo donde quería que llegaran. Míralo allí en el versículo número 10. Y David siguió adelante. Amén. ¿Qué hizo David cuando todo este tiempo difícil en su vida, los hombres lo querían apedrear, a los amalecitas secuestraron a sus mujeres, quemaron sus ciudades, secuestraron a sus hijos? ¿Qué hizo David? La Biblia dice, David siguió adelante. Amén. Sin hacerle ninguna injusticia a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, pero a veces yo le cambio palabras. Dice, y David siguió adelante, yo le puse mi nombre, y Luis siguió adelante. Amén. Y Luis siguió adelante. Porque, hermanos, déjenme decirle algo. La vida cristiana es hacia adelante. Y la vida cristiana no es para atrás. Para atrás ni para tomar impulso. La vida cristiana es hacia el frente. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido, estoy resuelto, estoy determinado de que voy a seguir al Señor Jesucristo. Hacia el frente, como dice el himno, adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y paz, nuestro Rey, adelante con valor. ¿Cómo dice el himno? Firmes y ¿y qué? Y adelante. No dice firmes y hacia atrás. Firmes y adelante. ¿Por qué, hermanos? La vida cristiana es hacia el frente. Ustedes recuerdan una historia, tal vez no la recuerden, pero es una historia que me impactó mucho en el Antiguo Testamento. Jefté, uno de los jueces de la Biblia. Jefté en una ocasión le prometió a Dios que si le daba una victoria en una batalla que iba a enfrentar,
Le digo, lo primero que yo vea, cuando yo regrese, lo primero que yo vea, lo voy a sacrificar a ti. Y cuando, lamentablemente para Jefté, cuando regresó de la batalla, Dios le dio la victoria. Y le gustaría saber quién fue la que lo recibió. Su hija. Su hija. Y usted quiere saber qué dijo Jefté cuando vio a su hija. Él dijo esto. Él dijo, he abierto mi boca a Jehová y no podré retractarme. Dios, no podré retractarme. No podré echar para atrás. Porque la vida cristiana es hacia adelante, hacia el frente, siempre hacia la meta. Siempre hacia el frente, para atrás, ni para tomar impulso. Miren, hermanos, en Juan capítulo 6, Dios nos da, en Efesios capítulo 6, Dios nos da lo que se conoce como la armadura de Dios. En esa armadura de Dios, hermanos, nos da un yelmo de salvación, ¿verdad? Un casco para proteger la mente, el corazón y la mente. Nos da una coraza para el corazón. Nos da una armadura para proteger la cintura, ¿verdad? Y esta área importante. Nos da un apresto para los pies. Nos da un escudo de la fe. Y nos da la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escuchen esto. Nos da toda la armadura. Pero escuchen esto. Dios nunca nos da una armadura para proteger nuestras espaldas. ¿Sabe por qué? Porque nunca ha sido la intención de Dios de que un cristiano eche para atrás. Nunca ha sido la intención de Dios de que un cristiano eche para atrás. Y David, ¿qué hizo? Siguió adelante. Oh, mi hermano, mi hermana, yo no sé cuál es tu lucha en esta mañana, pero déjame animarte, sigue adelante. Yo no sé cuál es tu situación, yo no sé cuál es tu batalla. Yo no sé cuál es tu lucha. ¿Ustedes alguna vez han escuchado el nombre de Lee Roberson? ¿Tú has escuchado ese nombre? Okay. Lee Roberson, uno de los grandes de las décadas pasadas. El pastor Hiles, cuando presentaba a Dr. Lee Roberson, lo presentaba de esta manera. Él decía, Dr. Roberson, la diferencia entre Lee Roberson y muchos hombres o siervos de Dios, la diferencia es esta. Que cuando Lee Roberson enfrenta tiempos difíciles, Lee Roberson sigue adelante. Cuando otros enfrentan los tiempos difíciles, otros se quitan. Lee Roberson, cuando otros se quitan, él sigue adelante. Oh, que Dios nos dé cristianos que cuando otros se quiten, tú sigas adelante. Sigue adelante, cristiano. Mi hermano, mi hermana, sigue adelante. Padre, gracias porque eres bueno.